Ya está grabando. Ya, ahora sí. Entonces, es importante entender cómo es que se maneja o cómo está el actual desarrollo de la planificación nacional, ¿no? Entonces, acá tenemos el planeamiento estratégico del Estado, parte por el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Que eso lo maneja el PLADES, eh, y un planeamiento estratégico de desarrollo nacional tiene que estar proyectando sus actividades mínimo a 20 años, ¿no? Luego tenemos el plan estratégico sectorial multianual, ¿no? Que es lo que nos piden, que ya no hagamos ya planes, solamente planes operativos, sino que es necesario que hagamos planes multianuales, de tal manera que garanticemos los presupuestos para el desarrollo de todo lo necesario, con los objetivos de los diferentes sectores a fin de resolver las necesidades que el pueblo nos exige, ¿no? Luego tenemos los planes de desarrollo concertados, es otro tipo de plan importantísimo, que se debe trabajar de manera multisectorial, ¿no? Por eso dice desarrollo concertado. O sea, cada sector, en este caso los sectores son los diferentes ministerios con cuales se ha organizado el Estado para gestionar la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Y a fin de resolverle todas sus necesidades, ¿no? Eh, entonces, estos planes lo que garantiza es que entre sectores se concerte lo que realmente le corresponde o no le corresponde desarrollar, ¿no? Luego tenemos el plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, es importante acá, para cada una de las instituciones, ¿no? Entonces, todo eso está enmarcado en una base legal, ¿no? Tenemos la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley del marco de la modernización de la gestión del Estado, las leyes de base de la descentralización, a fin de garantizar aquí las competencias de cada una de las regiones del país, ¿no? El decreto legislativo, que aprueba la ley del Sistema Nacional de Planeamiento. Tenemos el Sistema Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Tenemos el Decreto Supremo 004-2013 que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2021, y todas estas son las bases legales, ¿no? Entonces, importante, decíamos que en el desarrollo de una institución, ¿no? Y cuando hablamos de institución ya nos referimos a las instituciones operativas de cada uno de los sectores. Así, en el Ministerio de Salud tenemos diferentes, digamos, categorías de institución, ¿no? Y vamos a tener los hospitales, las redes, las microredes, las DIRIS o DIRESAS, que tienen competencia para desarrollar planes estratégicos, ¿no? Los establecimientos de menor nivel, que no tienen independencia económica, o sea, no son giradores, entonces no pueden desarrollar ni planes operativos ni planes estratégicos. Lo tienen que desarrollar en esos niveles de desconcentración que ya mencioné anteriormente, ¿no? Entonces veamos cuáles son las características del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Lo pongo a consideración esta comparación porque es importante que cuando desarrollemos un plan estratégico institucional siempre lo hagamos pensando en lo que tenemos que desarrollar año a año, lo que significa que tiene que estar siendo considerado lo que vamos a desarrollar en el plan operativo de cada año presupuestal, ¿no? Entonces, en el plan estratégico institucional es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de política. Entonces, ¿quién define la política? Lo define el Estado, lo define el gobierno. Entonces, hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno, ¿no? Las políticas del Estado son las políticas que trascienden a los gobiernos, ¿no?
y que siempre van a estar enmarcados en un plan de desarrollo, ¿no? Mientras que las políticas de gobierno son las que lo define el gobierno de turno a fin de contribuir o mejorar el logro de las políticas nacionales, ¿no? En cuanto al plan operativo institucional, ese es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para la implementación y implementar la identificación de la estrategia institucional, ¿no? Entonces, en qué plan vamos a realizar o hacer realidad un plan estratégico? En los planes operativos, ¿no? Entonces, un plan operativo necesariamente tiene que fijarse en el plan estratégico, cuáles son los objetivos estratégicos institucionales, a fin de que en el año presupuestal se le asignen los recursos para que esos objetivos de política estratégica realmente logren concretar, ¿no? Luego, en cuanto al nivel de elaboración, según la nueva ley de planificación del Estado, ¿no? El único que puede desarrollar planes estratégicos institucionales, ¿no? Es el pliego presupuestal, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos pliego ahora? Le llamamos al ministerio, ¿no? Hasta el año 2013, ¿no? Incluso hasta el 2016 todavía podían cada institución hacer su plan estratégico institucional, ¿no? Ya después solamente lo puede desarrollar, en este caso el pliego es el ministerio, ¿no? El pliego presupuestal corresponde al ministerio, a cada ministerio. En el caso del Ministerio de Salud es el Ministerio de Salud, ¿no? En cuanto al plan operativo institucional, lo debe ejecutar una unidad ejecutora de gobierno nacional o regional, o las municipales o gobiernos locales. Entonces, todo aquel que tiene la capacidad de ejecutar presupuestos, ¿no? Entonces, puede desarrollar un plan operativo institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les preguntaría si un establecimiento 1-4, que es un establecimiento de primer nivel, podrá desarrollar un plan operativo institucional, no lo puede, porque no es unidad ejecutora, ¿no? ¿Quién es la unidad ejecutora? En algunas direzas es ejecutora la red, ¿no? O la RITS, ¿no? O simplemente es la direza directamente, ¿no? En cuanto a los contenidos principales de estos documentos, entonces en el plan estratégico institucional debe tener los objetivos y debe tener las acciones estratégicas institucionales. O sea, cuáles son los objetivos estratégicos y cuáles son las estrategias que se han definido para lograr concretar estos objetivos estratégicos enmarcados en la política, decíamos, de Estado o la política de gobierno, ¿no? En cuanto al plan operativo institucional, deben establecerse aquí las actividades operativas e inversiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades operativas? Entonces, vamos a tener ahí eh, las actividades, luego las tareas, ¿no? Y tenemos que llegar al nivel de tareas, ¿no? Para determinar que en cada tarea cuáles son los recursos que se necesitan para poder concretarse. Y por lo tanto, hay que asignarle los recursos para que tengan el nivel de inversión adecuado, ¿no? En cuanto al periodo, ¿para cuánto tiempo se planifica en el plan estratégico institucional? Mínimo para 3 años, pero puedo prolongarlo hasta 5 años, de 3 a 5 años, ¿no? Pero menos de 3 años no es un plan estratégico institucional, ¿no? El plan operativo, sin embargo, es, decíamos, para el año presupuestal, ¿no? Para el año, ¿por qué decimos año presupuestal? Porque el Congreso va a aprobar todos los años el presupuesto de la nación, ¿no? Y en ese presupuesto van a asignar todos los recursos económicos que necesitan las diferentes instituciones del Estado y del gobierno para poder concretar la satisfacción de necesidades de los pobladores del Perú, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de desarrollar el plan estratégico y plan operativo? Dice, el titular de la entidad es el responsable de la aprobación. En este caso, por ejemplo, en este momento, plan estratégico solamente debería desarrollar el pliego. Entonces, ¿quién es el titular? Será el ministro, ¿no? En cuanto a la ejecución, igual, ¿no? El seguimiento
Para los planes operativos sí serán los directores o los jefes o gerentes de las instituciones que tienen que desarrollar este tipo de documentos, ¿no? Entonces, el objetivo es que ambos planes, tanto el plan estratégico como los planes operativos, deben estar alineados con la política institucional que tiene una orientación de largo plazo, ¿no? Y que tienen que estar en armonía con las políticas del Estado o políticas nacionales, sectoriales, territoriales, ¿no? Según corresponda. Importante que nosotros tenemos que garantizar que con los planes que desarrollamos vamos a generar una cadena de valor, ¿no? Eh, con el objetivo de lograr garantizar la satisfacción de las necesidades de todos nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, todo lo que haga el Estado lo hace con esa visión, ¿no? De satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Eh, y por lo tanto, se ha organizado el Estado en diferentes sectores o diferentes carteras, ¿no? Que tienen que tener la alta responsabilidad de desarrollar estos planes estratégicos y los planes operativos, ¿no? Entonces, siempre con esa visión de generar una cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿frente a qué actuamos nosotros en la gestión, ¿no? En salud, nosotros vamos a tener que evaluar cómo están las demandas de nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan, ¿no? Y qué es lo que exigen, ¿no? Y aunque no lo exijan, nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluar lo que es su demanda real, su demanda potencial, ¿no? Porque no solamente debemos actuar en función a su demanda e- exigible o lo que ellos realmente lo identifican y luego lo perciben y luego lo manifiestan, ¿no? Sino que nosotros debemos ir más allá, porque puede ser que las personas no identifican sus propias necesidades. Entonces, nosotros para eso evaluamos las características epidemiológicas, ¿no? El contexto, el escenario, y en función a eso determinamos, según los determinantes de la salud, los condicionantes de la salud, vamos a tener que identificar cuáles son sus necesidades reales, ¿no? Entonces, las necesidades reales no solamente corresponden a las necesidades manifiestas, sino habrá un número mucho mayor, ¿no? Que son las necesidades potenciales, ¿no? Que no lo identifica a veces el ciudadano y que si no lo identifica simplemente no lo va a manifestar ni lo va a requerir, ¿no? Entonces nosotros como gestores de la salud y en la salud pública tenemos que adelantarnos, irnos más allá de lo evidente, como dicen, ¿no? Entonces tenemos que buscar realmente dónde están las necesidades en nuestra población y nuestro objetivo es resolverlas todas, ¿no? Entonces para eso hacemos la planificación. Y para eso hay que fijarnos en las políticas del Estado y de gobierno, ¿no? Para ver si esas políticas realmente están bien orientadas. Y no siempre tenemos que hacer solamente lo que dice la política, ¿no? Porque es posible que la política esté desfasada, o la política de gobierno esté desorientada, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros podemos hacer propuestas para que esto mejore, ¿no? Entonces, todos los sistemas administrativos tienen que alinearse, hacer una gestión siempre con cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿qué observamos nosotros en lo que es el proceso de producción de bienes y servicios? Acá lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, en salud, ¿qué necesitamos? Insumos, necesitamos medicamentos, necesitamos recursos como humanos, médicos, enfermeras, equipamiento que esté a la vanguardia del avance tecnológico. Necesitamos infraestructura que cumpla con los requisitos mínimos de bioseguridad. Necesitamos personal administrativo, entonces todos los insumos que necesitamos, ¿no? Esos son los recursos estructurales, ¿no? Pero podemos necesitar recursos de procesos también. Entonces, saber cómo se hace la gestión de medicamentos, cómo se hace la medición de, el rendimiento hora médico,
cómo se desarrollan las acciones prestacionales, como es los diagnósticos, los tratamientos, el pronóstico, el seguimiento de pacientes. Entonces, para eso necesitamos también otros recursos que se llaman recursos de proceso. Entonces, también aquí hay que planificarlo todo eso, hay que planificar recursos de estructura, recursos de proceso, ¿no? Entonces, el recurso de proceso simplemente son las herramientas técnicas que nos van a ayudar a desarrollar con mayor efectividad nuestros procesos de atención, ¿no? Por otro lado, tenemos en cuanto a la actividad. Entonces, cómo es la atención médica, la demanda, ¿no? La demanda atendida, la demanda insatisfecha, es importantísimo reconocer ahí hasta cuándo tengo capacidad para atender, ¿no? Entonces, según eso voy a hacer mi proyección. Por eso de ahí van a hacer mi plan estratégico. Porque si yo tengo una demanda insatisfecha muy alta, entonces puede ser deberse a que me falta infraestructura, o que me falta equipamiento, o me falta recurso humano, y eso no me lo van a resolver en el año presupuestal, ¿no? Si no tengo yo un sustento con el cual solicite presupuestos, no me lo van a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del planeamiento estratégico. Entonces, nosotros nos proyectamos metas ya a mediano y largo plazo, ¿no? Eh, cómo se manejan ahí los procesos administrativos, etcétera, ¿no? En cuanto a producto, entonces hay que planificar la prestación de la salud, entonces hay que prestarlo con calidad, con calidez, ¿no? Con equidad, ¿no? Son tres puntos importantes que hay que manejar en la prestación de nuestros servicios de salud: la calidad, la calidez y la equidad, ¿no? Eh, resultado específico, ¿cuál es nuestro objetivo? Mantener o lograr una población sana, saludable, ¿no? ¿Cuál será el resultado final? Lo vamos a medir a través de compararnos con mejores estándares de vida. Entonces, nosotros tenemos que tener referentes, ¿no? En un plan estratégico, si no me manejo referentes, no voy a hacer una buena planificación. ¿Y qué son los referentes? Es hacia dónde, hacia qué nivel quiero llegar, ¿no? Y a veces yo siempre recomiendo, mi referente debe ser lo mejor, ¿no? A veces no hay que ser mezquinos, a veces en el planeamiento estratégico a mí me enseñaron a planificar en base a lo que puedes alcanzar nada más, ¿no? Pero a veces puede ser muy mediocre planificarme solamente lo que puedo alcanzar. Y si lo alcancé, me siento feliz, ¿no? Lo ideal es planificar lo ideal, ¿no? Lo máximo. Y si no lo logro, pues tendré una medición real de mi brecha, ¿no? Y eso me hará que para el siguiente plan haga tal vez esfuerzos mayores, ¿no? Entonces, esa es una mejor forma de ver la planificación, ¿no? Entonces, decíamos que para garantizar que nuestros planes realmente cumplan con los objetivos de la política nacional, ¿no? Entonces, deben estar articulados, ¿no? Los planes y las políticas, ¿no? En el Sistema Nacional de Planificación Nacional, ¿no? Entonces, ¿quiénes debemos actuar ahí? La entidad pública, ¿no? Haciendo una evaluación, seguimiento de todos sus planes de mejora que haya proyectado. eh, y para esto lo hacemos dentro de espacios determinados. Nosotros tenemos eh, espacios de desempeño nada más, ¿no? Entonces hay que trabajar con nuestros gobiernos locales, gobiernos regionales. Por eso ahí habla del territorio y gobierno, ¿no? Y finalmente nuestra visión es garantizar el desarrollo de todo nuestro país, que es el Estado, ¿no? Y hablamos de Estado cuando visionamos un desarrollo que trascienda a los gobiernos, ¿no? O sea, no vamos a trabajar para un gobierno, sino trabajamos para el desarrollo sostenible del Estado, el desarrollo sostenible del país, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se desarrolla nuestro país? En base a las políticas. Entonces, las políticas tienen que trabajarse siempre en consenso. Y tenemos ya el libro del Acuerdo Nacional, por ejemplo, donde se han definido las políticas de Estado, ¿no? Y de estas políticas de Estado, cada gobierno tiene que alinearse a estas políticas y definir sus políticas de gobierno, ¿no? Entonces ellos sacan sus políticas nacionales de gobierno, cada gobierno de turno, ¿no? Entonces será positivo si esas políticas de gobierno están alineadas a las políticas de Estado, ¿no? Luego, las políticas nacionales, que lo determina el gobierno,
determina ahí la política sectorial o multisectorial, ¿no? Entonces, ¿qué le corresponde a cada pliego y qué le corresponde para trabajar en coordinación y en consenso entre sectores? Por eso habla de política sectorial o multisectorial, ¿no? En salud, definitivamente casi todo es multisectorial, ¿no? Porque el desempeño de las acciones de salud para responder y prevenir los riesgos que tiene la población de enfermar o morir, ¿no? Eh, definitivamente casi el 70% depende de otros sectores, 30% le corresponde al salud nada más, ¿no? Para ponerles un ejemplo, si nosotros sabemos que el acceso inadecuado a la calidad del agua, ¿no? genera alto riesgo para enfermedades transmisibles o transmitidas por agua, dentro de ellas las enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ahí simplemente es atender de manera oportuna eh, que las personas que se enferman por este problema no mueran o no se compliquen, ¿no? Sin embargo, no tenemos nosotros intervención para instalar sistemas de abastecimiento de agua con calidad adecuada para el consumo humano, ¿no? Eso le correspondería ya al gobierno local, al gobierno regional, al gobierno nacional, ¿no? Entonces, en cada uno de los factores determinantes y los condicionantes que pueden estar generando riesgos en la salud de la población, nosotros tenemos que hacer un análisis de involucrados, ¿no? Y ver quiénes son los decisores que deben garantizar de que, digamos, esos recursos se puedan satisfacer o se puedan otorgar a la población, ¿no? Entonces, nosotros como salud sí somos, diría yo, el ente inteligente, porque nosotros somos los que detectamos los factores, detectamos los problemas y lo que sí debemos hacer es trabajo concertado, ¿no? Entonces, ideal es que nuestros planes siempre tienen que tener una visión multisectorial, ¿no? Entonces, y se pueden desarrollar a nivel regional, a nivel provincial, a nivel distrital y a nivel institucional, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que evaluarlo. Ese cuadrito es importante que cuando ustedes hagan su plan, lo evalúen, ¿no? Y lo vean si realmente su plan está enmarcado en toda esta articulación, ¿no? Porque al final necesitamos desarrollar un plan estratégico de desarrollo nacional que ya lo tiene el Perú. Eso los voy a poner para que lo discutan en la tarea, ¿no? ¿Cuál es el plan estratégico de desarrollo nacional que tenemos en el Perú al 2021? Eh, y luego, ¿cómo están nuestros planes sectoriales alineados a este plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no? Y ver si realmente los planes estratégicos multisectoriales también están alineados o no están alineados, cómo está el plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Cómo está el plan de desarrollo provincial, ¿no? Cómo está el plan de desarrollo distrital, ¿no? Entonces, con la política de municipalización, realmente son los representantes directos del gobierno nacional, son los alcaldes a nivel distrital, luego a nivel provincial, luego a nivel regional. Entonces, con ellos tenemos que trabajar de manera concertada y de manera multisectorial, ¿no? Entonces, al final, todo debe aterrizar en planes estratégicos institucionales y en planes operativos, ¿no? ¿Cómo se vincula el plan estratégico institucional con otros planes según el tipo de entidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para el gobierno nacional, tenemos los ministerios, los organismos públicos, el poder ejecutivo, las universidades públicas. Está el poder legislativo, poder judicial, la academia de la magistratura, organismos constitucionales autónomos, el fuero militar y policial. Todos ellos corresponden al gobierno nacional. Entonces, ¿ellos qué deben tener? Planes estratégicos eh, multianuales, ¿no? De ejecución multianual, ¿no? Entonces, tanto para el sector, para cada uno de los sectores, ¿no? Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Estos están enmarcados para el Poder Legislativo, ellos tienen que alinearse a ese plan, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro plan, tenemos que ver dónde nos enmarcamos, ¿no?
Entonces el Ministerio de Salud tendría que embarcarse en los planes estratégicos eh, multisectoriales, ¿no? Multisectoriales, ¿no? Entonces el gobiernos regionales, mancomunidades regionales, tienen que evaluar acá eh, el plan de desarrollo regional concertado, ¿no? El gobierno local, están las municipalidades provinciales, municipalidades distritales, los municipios de centros poblados menores, entonces ellos tienen que estar alineados o articulados con el plan de desarrollo local concertado, ¿no? Que le corresponda, de su jurisdicción correspondiente, ¿no? Entonces, entendiendo esto, vemos que elaborar un plan estratégico institucional no es muy independiente, tenemos que estar siempre mirando más allá en qué escenario nos estamos o estamos comprometidos a trabajar de manera multisectorial y de manera concertada, ¿no? Entonces, conocido eso, ahora vamos a ver lo que debe tener o lo que debe contener un plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, hay 6 puntos básicos que debe tener nuestro plan estratégico. Primero es la declaración de la política institucional. Entonces, tengo que saber si mi política está alineada a las políticas nacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo está declarada mi política? Conocer adecuadamente la misión institucional, ¿no? Entonces sabemos que la misión es la razón de ser de la institución, ¿no? Y en función a esa misión se van a delimitar las líneas de acción, a qué se tiene que dedicar la institución, y no termine planificando cosas que no le corresponden, ¿no? Cuando vine a trabajar al Hipólito, el director me dice, necesito que me evalúes mi plan estratégico, y le veíamos ahí con otro amigo que evaluábamos los planes. Digo, este plan está muy bien, pero se han salido de las líneas, ¿no? Porque al final estaban planificando en líneas que no le corresponde a la institución. ¿Y cómo lo vemos? Es simplemente analizando la misión institucional, ¿no? Entonces, en función de esas líneas de acción es que luego nosotros planificamos nuestra visión, ¿no? Entonces, la visión es cómo quiero que cada línea de acción se desarrolle, ¿no? Con qué calidad, con qué estructura, con qué recursos. Entonces ahí diré, pues voy a prestar servicios de salud de alta calidad, con calidez, ¿no? Con equidad, ¿no? Voy a decir con tecnología de punta, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los objetivos estratégicos institucionales es el otro contenido que tiene que tener nuestro plan estratégico institucional, ¿no? Y que debe estar aterrizado en indicadores y metas. Mis objetivos no pueden ser muy etéreos, ¿no? Tienen que ser concretos los objetivos. ¿Y cómo lo concretizo al objetivo? Lo concretizo con indicadores y metas. Todos los indicadores tienen que estar contextualizados en tiempo, espacio y persona, ¿no? Y las metas tienen que ser medibles y con eso me voy a evaluar, ¿no? Luego tenemos el cuarto contenido, son las acciones estratégicas institucionales. Si yo he definido mis objetivos estratégicos, entonces tendré que definir con qué acciones lo voy a concretar esos objetivos, con qué acciones voy a llegar a cumplir con el objetivo. Por lo tanto, también estas acciones tienen que tener indicadores y metas, ¿no? El quinto contenido importante mínimo es la ruta estratégica. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Partiendo de dónde, hacia dónde, con quién, cómo, cuándo, ¿no? Entonces, eso es importante. Finalmente, tener nuestros anexos. 2 anexos son importantes acá. Lo que es la matriz de articulación de los planes, ¿no? Y la matriz del plan estratégico institucional, ¿no? O sea, cómo me estoy articulando con los diferentes planes del nivel nacional. Si realmente estoy alineado o no estoy alineado, ¿no? Según la Ley de Modernización del Estado, ¿no? La gestión pública, nosotros trabajamos a nivel nacional en base a 3 ejes transversales, ¿no? Siempre el gobierno abierto, gobierno electrónico, articulación interinstitucional, ¿no? ¿Qué significa gobierno abierto? Es el gobierno transparente, ¿no? Donde nada puede haber algo bajo la manga cuando planificamos, todo debe estar transparentado, porque si no, de ahí viene el problema de la corrupción, ¿no? ¿Hasta dónde es que el país ha sido o sigue siendo corrupto todavía?
porque realmente quienes trabajan y manejan los presupuestos y desarrollan los planes, a veces no transparentan todo, ¿no? Un gobierno abierto significa, debe ser un gobierno participativo. Entonces hay que, en un hospital, si yo quiero hacer mi plan, debería trabajarlo en coordinación con el cuerpo médico, con los representantes de cada departamento, con los diferentes representantes de los sindicatos y hasta con nuestros usuarios. Debemos invitar representantes de nuestros usuarios también, ¿no? Y con nuestra área de influencia. Yo recuerdo un tiempo trabajábamos y invitábamos a los alcaldes, a los, eh, digamos, líderes de poblacionales y que de alguna manera nos ayudaban bastante porque nos enseñaban a ver aquello que no lo podíamos ver nosotros directamente, ¿no? Entonces, eso es lo importante de tener un gobierno abierto. Es un gobierno participativo y transparente, ¿no? Luego tenemos gobierno electrónico. Definitivamente, ahorita la tecnología nos ofrece una serie de herramientas que nos permite ser más eficaces, más eficientes, ¿no? Yo puedo reducir tiempos, puedo reducir plazos, puedo garantizar un mayor control de todos los procesos si todo lo sistematizo, ¿no? Entonces hay que trabajar con todos estos alcances, ¿no? Y lo otro es la articulación interinstitucional, ¿no? Entonces, que definitivamente no debemos ser islas, ¿no? Siempre nuestros planes tienen que estar visionados en base a una articulación con las otras instituciones, con los otros sectores, a fin de que reduzcamos ahí también esfuerzos, ¿no? Y realmente a veces nos dediquemos a lo que realmente nos corresponde, ¿no? Entonces esos son los tres ejes transversales que hay que considerar en nuestra planificación, ¿no? Y hay 5 pilares centrales, ¿no? El primer pilar son las políticas públicas, los planes estratégicos, los planes operativos. Entonces eso es clave, y aquí lo que estamos hablando, los planes estratégicos, ¿no? Segundo pilar, siempre hay que trabajar el manejo de los presupuestos en base a resultados, en base digamos, desempeño, ¿no? Tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Entonces hay que organizar de manera moderna nuestras instituciones a fin de lograr una gestión por procesos, ¿no? Cuarto pilar, servicio civil y meritocrático, ¿no? Entonces sí hay que garantizar, rodearnos de gente que realmente tenga la competencia, ¿no? Y siempre proyectando a garantizar el mayor beneficio a nuestros conciudadanos, ¿no? Y meritocrático, ¿qué significa? Que yo pondré en los cargos realmente a quien le corresponde, ¿no? Y no hacerlo de manera amical nada más, ¿no? Porque a veces por amistad puedo poner a una persona que no tiene la competencia, ¿no? Entonces no va a tener, si no tiene la competencia, no va a tener el adecuado nivel de desempeño, ¿no? Entonces, punto importante, ¿no? Quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, definitivamente. Para eso decíamos, tenemos el gobierno electrónico. Entonces, tener todo sistematizado, tener nuestro balance scorecard para ver si realmente estoy alcanzando los objetivos y ese sistema informático me va a permitir hacer un control detallado de todo aquello que lo cumplo y que no lo cumplo, ¿no? De tal manera que un plan no es definitivo, pues puede ir modificándose en base a los avances, porque si no lo logro, tendré que reformularlo a fin de que al término del plazo logre alcanzarlo, ¿no? Entonces, todo esto está orientado a una gestión del cambio, ¿no? Entonces, comprende todo un proceso continuo de mejora y alcanza a todas las entidades públicas que conforman nuestro Estado, ¿no? Entonces, elemento importante también la articulación de políticas públicas y los planes, ¿no? Entonces hay políticas públicas, decíamos, nuestros planes no pueden estar divorciados de las políticas públicas del Estado. ¿Y dónde se concretan? En la gestión pública. Nosotros somos organismos descentralizados del Estado que nos dedicamos a hacer gestión, ¿no? Entonces, la política pública está el mundo del ciudadano y su entorno. O sea, todo lo que tiene que hacer el Estado para el poblador peruano y el entorno nacional, ¿no? Entonces, ahí que vamos a evaluar impactos, resultados
resultados que se van a concretar en base al logro de objetivos estratégicos institucionales, ¿no? En cuanto a la gestión pública, entonces, el mundo de las organizaciones, va a decir, mi hospital, que tengo que evaluar ahí productos, qué bienes, qué servicios doy, ¿no? Y para lograrlo con calidad, con equidad, ¿no? Con accesibilidad, ¿no? Entonces tengo que tener acciones estratégicas institucionales, tengo que tener definidas mis acciones estratégicas institucionales. Luego los procesos, cómo desarrollo las actividades, ¿no? Entonces para eso debo tener actividades operativas, ¿no? Entonces, ¿qué significa operativa? Es definirlos operacionalmente cómo se van a desarrollar. Y para eso hay que tener los manuales, las guías, los protocolos, los MAPROS, ¿no? Entonces, con eso concreto mis actividades operativas. Luego los insumos. Para lograr necesito recursos de estructura, ¿no? Recursos humanos, recursos de infraestructura, equipos, materiales, financiación. Y estos son los elementos críticos, ¿no? Entonces, si yo no hice una adecuada planificación de actividades operativas, no lo he definido en función a acciones estratégicas institucionales, pues menos voy a tener la información necesaria para saber cuáles son los elementos críticos que necesito. Entonces, si conozco bien mis actividades operativas y en base a qué acciones estratégicas voy a trabajar, entonces sí voy a saber exactamente cuántos recursos humanos necesito, qué calidad de recursos humanos, qué tamaño de infraestructura, qué tipo de infraestructura, qué tipo de equipamiento, la magnitud de los materiales y la calidad de los materiales, ¿no? Entonces, todo esto está enmarcado entre estos dos documentos estratégicos, ¿no? El Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, ¿no? El plan operativo es el que hace que se concrete mi plan estratégico. Entonces, pero si yo no tengo un plan estratégico, mi plan operativo no tendrá visión de futuro. Hago para cumplir con lo que debe hacerse en el año, pero no estoy proyectando a mi institución al futuro, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un plan estratégico institucional y sobre ese plan trabajar los planes operativos institucionales, alineados a los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Entonces, la cadena de planes para los sectores. Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Multisectorial, ¿no? Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo, Presupuesto. De esa manera es que se gestionan los presupuestos. El Congreso, para que digamos, te apruebe el presupuesto nacional, tiene que el presupuesto de mi institución estar contemplado en el Plan Operativo Institucional. Tiene que estar reflejado ahí, sustentado. Este plan operativo institucional a la vez tiene que estar alineado al plan estratégico institucional, ¿no? O sea, debe estar respondiendo a los objetivos estratégicos institucionales. El plan estratégico institucional debe estar alineado al plan estratégico multisectorial, ¿no? Y esto, a su vez, deben estar alineados al plan de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, esto es una cadena de planes para los sectores y así es como se aprueba el presupuesto, ¿no? Si algo me olvidé acá, definitivamente no va a estar reflejado en el presupuesto nacional y por lo tanto va a haber una amenaza en su cumplimiento, ¿no? Luego tenemos la cadena de planes para los territorios, algo parecido, ¿no? Plan de desarrollo nacional, plan estratégico multisectorial, plan de desarrollo ya del nivel de coordinación intersectorial, ¿no? Plan estratégico institucional, plan operativo, presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases del proceso de planeamiento estratégico? Entonces, tenemos 4 fases en el planeamiento estratégico. La primera fase, que es la fase de análisis prospectivo. Segunda fase, la fase estratégica. Tercera fase, la fase institucional. Y la cuarta fase, la fase de seguimiento, que es transversal, ¿no? Entonces, en la fase de análisis prospectivo tenemos primero el diseño del modelo conceptual, ¿no? ¿Bajo qué modelo voy a elaborar mi plan estratégico? Hay varios modelos, ¿no? El Ministerio de Salud y bueno, y el sistema de planeamiento nacional ya ha propuesto un modelo nacional, ¿no? Eh, Identificación y análisis de tendencias, es importantísimo, ¿no?
Si yo voy a evaluar en salud, tengo que evaluar cómo están las tendencias de los problemas de salud eh, que afectan a mi institución. Entonces hay que hacer una identificación y un análisis de esas tendencias, ¿no? ¿Con qué objetivo lo hacemos eso, ¿no? Para identificar cuáles son las variables estratégicas que necesitamos para hacer mi planificación. Luego hay que hacer el diagnóstico de esas variables estratégicas y en función a esas variables estratégicas hay que construir los escenarios, ¿no? Y ahí me voy a dar cuenta dónde estoy flojo, dónde estoy fuerte, dónde necesito hacer coordinación, dónde necesito trabajar con mayor competitividad, ¿no? En la fase estratégica, entonces, ¿cuál va a ser mi escenario apuesta? ¿Hacia a dónde apunto, no? Entonces, si mi escenario apuesta siempre tiene que estar contemplando en mi misión institucional, decíamos, ¿no? Eh, Luego la visión, ¿no? La visión, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar, ¿no? ¿Con qué niveles quiero lograr mis objetivos misionales, ¿no? Entonces, la visión luego me va a determinar los objetivos estratégicos institucionales, de los cuales vamos a sacar nuestros indicadores y metas, ¿no? Dados esos objetivos estratégicos institucionales, ya tengo lo necesario para definir las acciones estratégicas, ¿no? Y planteadas las acciones estratégicas, yo voy a identificar cuál debe ser la ruta más costo-beneficio, más costo efectiva de el desarrollo de estas acciones estratégicas y eso se llama la identificación de la ruta estratégica, ¿no? Entonces, en la fase institucional hay que ver que no debemos salir de lo que nos dicta nuestra misión, ¿no? La misión institucional. Entonces, de la misión salen los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Las acciones estratégicas institucionales, luego la identificación de la ruta estratégica, finalmente la vinculación con la estructura programática del presupuesto público para mi plan operativo, ¿no? Entonces, estas son las fases que tenemos que desarrollar en un plan estratégico, ¿no? Entonces, en el análisis prospectivo, ¿qué es lo que hacemos? La finalidad del análisis prospectivo, entonces, para los que no entienden lo que es la prospectiva, ¿no? La prospectiva ahorita es una ciencia, ¿no? Una ciencia que evalúa la información del pasado y del presente para proyectar el futuro, ¿no? Y eso es lo que se hace en un plan estratégico, ¿no? Nosotros trabajamos con visión prospectiva, ¿no? Por lo tanto, tenemos que evaluar la información del pasado y del presente y con eso debemos construir escenarios futuros. Y en función a eso es que planificamos para anticiparnos a reducir y controlar los riesgos del futuro y poder alcanzar un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la finalidad del análisis prospectivo es anticiparse, dice, a los futuros riesgos y oportunidades para facilitar la gestión, el aprovechamiento, respectivamente, definitivamente, ¿no? Su propósito es promover el pensamiento estratégico anticipado. Eso es todo funcionario público, y no sé, yo no diría solamente funcionario, porque el planeamiento estratégico nos sirve hasta para el desarrollo individual, ¿no? Nosotros debemos pensar qué es lo que queremos para adelante, ¿no? Mínimamente hay que pensar de manera estratégica, ¿no? Algunos pensamos de manera con un plan de desarrollo total, ¿no? Yo ya estoy pensando, quiero vivir hasta los 100 años porque tengo madera, mis abuelos han vivido hasta 120, 110, ¿no? Pero quiero vivir hasta 120, entonces tendré que hacer un plan de desarrollo individual, ¿no? Y bueno, si yo no soy individual, soy familiar, ¿no? Entonces, en función igual, una institución que quiere tener vigencia, trascendencia, tiene que proyectarse mediante la prospectiva hacia el futuro, ¿no? Entonces, mínimo necesitamos pensar en un pensamiento estratégico a 3 a 5 años, pero si puedo pensar más allá, mucho mejor, ¿no? Si yo pienso con visión de desarrollo, tendría que pensar a 20, a 50 años, ¿no? Entonces, el pensamiento estratégico anticipativo nos ayuda a los gestores públicos para la mejor toma de decisiones, definitivamente, ¿no? Entonces, el horizonte temporal está dado ahorita en los nuevos planes al 2030. Ahorita debemos ya pensar, el sistema de planeamiento nacional está proyectando las acciones de Estado, estos son ya acciones de Estado al 2030, para contribuir, dice, a la formulación por parte del CEPLAN, ¿no? Del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030, ¿no? Ese es un plan de desarrollo, ¿no?
Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Trabajar un análisis estratégico, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner algunos ejemplos del análisis estratégico, ¿no? Entonces, esto es lo que está planificado en el ministerio, ¿no? El escenario apuesta o la apuesta estratégica al 2021. Hablamos del año 2012, que fue proyectada a 2021, ¿no? Entonces hay una serie de declaraciones que concretan todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Y que se alinean a los intereses nacionales, a los intereses regionales, a los intereses institucionales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una óptica siempre mirando un escenario que dice acá posible de ser alcanzado, definido, y con eso es con lo cual definimos nuestra posición estratégica del sector, ¿no? Entonces, en la fase del análisis prospectivo hay que estar observando la política nacional, conocer los programas nacionales, conocer los programas presupuestales, eso es una cosa importante, ¿no? Ver las estrategias, ¿no? Cuáles son los planes temáticos y otros instrumentos de política que me van a permitir entrar a la fase estratégica. Yo no puedo entrar de frente a hacer la fase estratégica si no previamente he hecho el análisis prospectivo bajo estos componentes, ¿no? Entonces, recoger los instrumentos de política sectorial, definitivamente, ¿no? Instrumentalizar las políticas, los programas, las estrategias y planes articulados, articulados siempre, ¿no? Siempre al plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, no podemos pensar divorciados del avance de nuestro país, ¿no? Entonces, luego tenemos que ver la articulación de los sistemas, ¿no? Entonces, hay que ver el planeamiento, luego el abastecimiento, luego el presupuesto, ¿no? Entonces, en el planeamiento está el objetivo estratégico, las acciones estratégicas con sus indicadores y metas. También tenemos ahí para el plan multisectorial, ¿no? Y para los planes concertados regionales, ¿no? Eh, para los planes estratégicos institucionales hay que observar el objetivo estratégico, las acciones estratégicas, nuestros indicadores y metas institucionales, ¿no? Y luego esto ya aterrizarlo en los planes operativos institucionales, que contemplan acá actividades operativas, elementos críticos, indicadores y metas. Y a eso le asignamos los presupuestos y recursos, ¿no? Entonces, en el abastecimiento, el objetivo es proyectar el cuadro de necesidades. ¿De dónde va a salir el cuadro de necesidades? Del plan operativo, ¿no? Entonces, los planes operativos son los que aterrizan los planes estratégicos y los planes de desarrollo al final, ¿no? Entonces, esto cuadro de necesidades tiene que contemplar los bienes, los servicios, ¿no? El proyecto del PAC y luego la formulación del presupuesto y el presupuesto inicial de apertura, que es el que nos aprueba ya el MEF, ¿no? Entonces, debe estar vinculado el plan estratégico institucional con el presupuesto requerido, ¿no? Entonces, ¿qué lo requiere? El plan estratégico institucional lo va a requerir a través de la programación multianual, ¿no? Por eso es que ya no pedimos solamente planes operativos, porque el plan operativo no está viendo el plan estratégico. Cuando lo hacíamos antes solamente para un año, ahora nos piden programación multianual. Si yo planifiqué mi plan estratégico institucional para 3 años, entonces tiene que esto estar reflejado en un plan presupuestal multianual, ¿no? Para decir qué voy a hacer en cada año y cuánto de lo que proyecté en mis objetivos estratégicos se va a cumplir cada año presupuestal, ¿no? A final de que al tercer año, si lo puse a 3 años, se concrete aquellos objetivos que realmente lo hemos proyectado, ¿no? Entonces dice que la programación se realice según los objetivos estratégicos, las metas de resultados, productos previstos en el plan estratégico institucional, que le requiere la programación multianual al plan estratégico institucional, que especifique sus objetivos y metas sobre la base de la estructura programática en el marco del programa presupuestal, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? ¿Qué planes se desarrollan en la fase institucional? Es otra cosa importante, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar planes estratégicos institucionales y planes operativos, ¿no?
Entonces, ahí la fase en el ministerio ahorita solamente están autorizados para hacer planes estratégicos, eh, digamos, el sector, que está el ministerio, y los organismos descentralizados, ¿no? Del sector, como son las DIRESAS, las DIRIS, ¿no? El Instituto Nacional de Salud, Instituto de Enfermedades Neoplásicas, etcétera, ¿no? La fase institucional, ¿no? Entonces hay que tener ahí la misión de la institución, los objetivos estratégicos institucionales, sus indicadores y metas, las acciones estratégicas institucionales, identificar la ruta estratégica institucional, definir las actividades y luego vincularla con la estructura programática del presupuesto público, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas del plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, tenemos primero una etapa cero o previa que se llaman los actos preparatorios, ¿no? Donde me voy a recoger toda la información que necesiten, ¿no? Y que hemos visto que es bastante, ¿no? Luego estamos a la etapa uno, definir bien la misión institucional. ¿Y cómo definir bien? Lo voy a tener que evaluar y lo voy a tener que reafirmar o simplemente la puedo cambiar en el espacio que corresponda, ¿no? Porque podemos mejorar nuestra misión, ¿no? Luego tenemos en la etapa 2, están de establecer los objetivos estratégicos institucionales que deben estar alineados a la misión institucional, ¿no? Entonces decíamos, nosotros no podemos salir de las líneas de acción que me define la misión. En función a esas líneas de acción, yo voy a definir mis objetivos estratégicos institucionales, ¿no? En la etapa 3 vamos a establecer las acciones estratégicas institucionales. ¿Y eso de dónde sale? De los objetivos estratégicos que hemos definido. En la etapa 4, para cada acción estratégica, definiré bien cuál es la mejor ruta, la ruta estratégica, la que me resulte más costo-beneficio, más costo efectiva y con menor riesgo, ¿no? La etapa 5 simplemente es la redacción del plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, ideas rectoras para garantizar un adecuado plan estratégico es la misión, conocer bien la misión, cuáles son los valores institucionales y cuál es nuestra visión de futuro, ¿no? El orden de la formulación de las ideas rectoras, ¿no? Tenemos primero, ¿no? Ver visión, misión, valores, ¿no? Eso es para el desarrollo del plan estratégico. O puedo hacerlo a través de misión, visión, valores, o misión, valores, visión, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres que nosotros escojamos, las tres son válidas, ¿no? Siempre y cuando las tres se concreten, ¿no? Entonces, la misión institucional es la razón de ser de la entidad, decíamos, ¿no? Es por qué existe, para qué existe, cómo existe, ¿no? Entonces, en el marco de las competencias y funciones que le establece su ley de creación, ¿no? O sea, no puede salirse de esas líneas, ¿no? Entonces, la misión va a definir el rol central de la institución, ¿no? Proceso para determinar la misión institucional, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, acá tenemos unos cuadritos que les presento para que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, hay que poner nuestro rol central, cuál es el sujeto, cuáles son los atributos y cómo debemos redactar la misión, ¿no? Entonces, ¿para qué existe la institución? Es el rol central, ¿no? ¿Para quién? ¿Para qué sujetos, ¿no? ¿A quién se va a dedicar? ¿Con qué atributos? Los atributos de calidad, calidez, equidad, ¿no? Justicia, ¿no? Y en función a eso redactamos la misión, ¿no? Entonces, estos tres componentes tienen que tener nuestra redacción de nuestra misión, ¿no? Y la misión es atemporal, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, rol central para el CENAMI, generar, dice, y proveer información hidrológica y meteorológica. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, ¿no? ¿Qué atributos? Que sea oportuno y confiable, ¿no? Entonces, igual podemos hacer nosotros para nuestras instituciones, ¿no? Redacción de la misión, entonces, generar y proveer información hidrológica y meteorológica a los ciudadanos y organizaciones públicas
y privadas de manera oportuna y confiable. Se dan cuenta que aplicando este modelo, bien fácil es trabajar con nuestra misión y reafirmar nuestra misión, ¿no? Los valores, entonces importante, ¿no? Son los postulados primordiales que debe tener la institución, ¿no? En su desempeño. No provienen del mercado del entorno, no deben ser más de 5, ¿no? Definirlos operacionalmente y siempre deben estar bajo los códigos de ética, ¿no? Entonces, valores tenemos acá, por ejemplo, lealtad, honestidad, responsabilidad, respeto. Podemos agregar algunos más, ¿no? Valores organizacionales. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahí, por ejemplo, compromiso, equidad, ética, idoneidad, orientación al usuario, responsabilidad, solidaridad, trabajo en equipo, transparencia, vocación de servicio. Entonces, ustedes pueden escoger esos valores cuando redacten su misión, ¿no? La visión es la imagen de futuro, ¿no? Que deseamos crear hablando en tiempos del presente y describimos dónde queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos al futuro, ¿no? Entonces, la visión no puede estar divorciada de la misión, ¿no? Entonces, la visión siempre es lo que va a definir cómo quiere que se concrete su misión. Entonces, vamos a concretarlo con valores, ¿no? Con valores, ¿no? La construcción del objetivo estratégico. ¿Cómo construir un objetivo estratégico, ¿no? Para determinar los objetivos estratégicos e instituciones se toma como referencia las acciones estratégicas sectoriales descritas que están descritas por el Plan Estratégico Multisectorial, ¿no? Ahí que utilizamos un verbo, una condición de cambio y cuál es el sujeto objetivo, ¿no? Por ejemplo, el verbo es mejorar. Condición de cambio, ¿qué voy a mejorar? El estado nutricional, ¿no? Un problema o una situación. ¿De quién? De mujeres gestantes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo estratégico ahí? Mejorar el estado nutricional de las mujeres gestantes. ¿Sí ven? Es bastante sencillo aplicando estos aplicativos, ¿no? Y acá tenemos varios ejemplos que ya los dejo para que ustedes lo puedan ir evaluando y para que lo puedan utilizar cuando empiecen a desarrollar sus objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Igual, el objetivo estratégico debe terminar en indicadores y metas, ¿no? Entonces debo definir mi objetivo estratégico institucional, qué indicadores me van a permitir evaluar su cumplimiento y luego las metas. Para yo llegar a una meta tengo que conocer la línea de base, ¿no? Si no, no puedo definir metas. Si yo no conozco de dónde parto, entonces no puedo saber hacia dónde voy a ir, ¿no? Entonces lo ideal es tener una línea de base. Entonces para el indicador 1 va a ser mi meta, de repente para el primer año, mi meta para el segundo año, mi meta para el tercer año. ¿Por qué esto está enmarcado en mi plan estratégico, ¿no? Entonces yo no puedo, en un plan estratégico, poner una meta que no esté programada o que no sea programática. Entonces tengo que poner de mi indicador estratégico cuáles son la meta para el primer año, la meta para el segundo año, la meta para el tercer año. De tal forma que al tercer año se concrete el objetivo estratégico institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo formulamos indicadores? Entonces, primero, ¿qué es un indicador, no? Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo y nos va a permitir hacer su adecuado seguimiento, ¿no? Entonces, formular los indicadores, ¿no? Entonces, deben contestar tres preguntas básicas, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Y qué resultado se va a obtener? Entonces, para formar un indicador hay que ver esos tres, ¿no? ¿De qué se trata? No se trata de formular, dice, una medida que verifique el avance o logro de los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? ¿Cómo se hace? Si la redacción del indicador debe seguir la siguiente secuencia. La unidad de medida, como ya lo vimos en el ejemplo, el sujeto y el atributo. Ya lo vimos, ¿no? Y finalmente, ¿cuál va a ser el resultado que se va a obtener? Medida que verifique los avances y los logros de los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? ¿Cuántos indicadores debo formular? Para cada objetivo estratégico institucional se recomienda formular un solo indicador, ¿no? El cual debe ser el que mejor represente el objetivo, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no?
Pasos para formular un indicador. Hay que elegir la unidad de medida, la identificación del sujeto, identificación del atributo, requisitos que debe cumplir el indicador, que ya lo vimos, línea de base o valor de base, la ficha técnica del indicador, ¿no? Entonces acá tenemos los elementos del indicador, unidad de medida, sujeto, atributo. ¿Cómo lo redactamos, no? Entonces, siempre debe tener esos tres elementos. El indicador debe tener unidad de medida, debe tener un sujeto para quién va destinado y con qué atributo lo voy a concretar, ¿no? Entonces, en función a eso podemos hacer esta tablita, ¿no? Entonces debe ser específico, que debe ser sus requisitos básicos para que un indicador sea bueno. Debe ser, bien, no puede ser genérico, ¿no? Debe ser medible, debe ser relevante y debe estar enmarcado en el tiempo. Tiene que tener una meta temporal. Decíamos, eso es porque tengo que saber en cuánto tiempo lo voy a lograr, ¿no? Entonces, esta es una ficha técnica propuesta, ¿no? Hay varias fichas técnicas, pero a mí me pareció esta es una de las mejores y es la que propone también el plan DES, ¿no? Entonces, ¿acá qué te pide? Nombre del indicador, definición del indicador, ¿no? El tipo de indicador, el nivel de desagregación geográfica, la línea de base o valor, ¿no? El valor actual, por qué se justifica ese indicador y cuáles son las limitaciones o supuestos empleados para el logro de estos indicadores, ¿no? La fórmula, o sea, cuál es la fórmula con la cual vamos a medir. Entonces, de ahí eso me va a servir para recoger datos también y el manejo de la información, ¿no? ¿Cuál es la periodicidad de medición? Entonces, para ver en cuánto tiempo lo voy a evaluar, ¿no? Puede ser mensual, puede ser bimensual, semestral, anual, etcétera, dependiendo del tipo de actividad o estrategia que estamos desarrollando, ¿no? La fuente de datos es importante, ¿no? Datos de fuente de verificación, ¿no? Del indicador, dónde lo voy a encontrar, ¿no? Y quién va a ser el órgano o entidad responsable, ¿no? Esto es importantísimo, porque ¿a quién le voy a pedir cuentas? Tiene que haber un responsable del logro de ese indicador y del monitoreo de ese indicador, ¿no? Entonces, esta ficha técnica les recomiendo que lo apliquen porque es la más completa y que realmente nos ayuda bastante a hacer una buena programación y seguimiento, ¿no? Entonces, acciones estratégicas y sus indicadores, ¿no? Entonces, son un conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional. Son medidas a través de indicadores y sus correspondientes metas anuales, definitivamente. ¿De dónde nacen estas? Decíamos de los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Entonces, para eso hay que trabajar. Otra herramienta importante para el planeamiento estratégico es hacer el análisis FODA, ¿no? Porque de ahí voy a sacar luego mis acciones estratégicas. ¿Por qué? Porque se llama una acción estratégica, pues donde debo controlar mis fuerzas, controlar mis amenazas, digamos, aprovechar las oportunidades y resolver mis debilidades, ¿no? Estos son sinónimos, ¿no? Nosotros trabajamos con el castellano, que es FODA, ¿no? Entonces, fortalezas, dice, son cualidades que posee la organización que funcionan como diferenciadoras y son ventaja con respecto a nuestras competencias. Ideal, hay que identificar por un promedio de 5 fortalezas, ¿no? Son capacidades distintas, ventajas naturales, pues son recursos superiores que tenemos en relación a los competentes. Debilidades, son factores internos, ¿no? O del entorno que provocan, dice, una posición desfavorable frente a nuestra competencia, ¿no? Son recursos que se carece, habilidades que no lo poseemos, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Entonces son los llamados talones de Aquiles, ¿no? Entonces hay que identificarlos y es importante que nos hagamos una autoevaluación, ¿no? Para ver dónde están nuestras desventajas, qué recursos y capacidades escasas tenemos y que eso debemos resolverlo si queremos ser competitivos, ¿no? Oportunidades, ¿no? Entonces están dentro de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo legal, ¿no? Entonces son factores del entorno o factores externos que resultan positivos, que son favorables, explotables y que permiten obtener una ventaja competitiva, ¿no? Por ejemplo, contar con nueva tecnología,
procesos productivos, necesidades insatisfechas de usuarios, o sea, gente que necesita mi atención, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas, ¿no? También podemos encontrar amenazas en lo político, en lo económico, lo social, lo tecnológico, lo legal, ¿no? Son situaciones que provienen del entorno o son externas a la institución y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización, ¿no? Si yo no controlo las amenazas, me pueden eliminar del mercado, ¿no? Entonces son altos riesgos y grandes obstáculos que hay que ver cómo lo controlamos utilizando nuestras fortalezas y actuando sobre nuestras debilidades, ¿no? Entonces eso debemos tabularlo, ¿no? Meterlo en una tablita como esta que lo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas debilidades, fortalezas? Hemos dicho 5 de cada una. Todo lo que es del entorno, del externo. Entonces, el entorno están fortalezas y debilidades. Del entorno, fortalezas y debilidades. Del externo o del entorno son oportunidades y amenazas, ¿no? Luego hay que hacer una asociación de esas fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas para ver con cuál puedo mantenerme fuerte, con cuál minimizo mis oportunidades y con cuál puedo yo resolver y garantizar una mayor competitividad, ¿no? Y de ahí van a salir mis acciones estratégicas, ¿no? Cuando hacemos esta combinación, ¿no? Eh, realmente, o este cruce de oportunidades con diferentes fortalezas, o oportunidades con debilidades, o amenazas con fortalezas, o amenazas con debilidades, ¿no? Definitivamente ahí vamos a encontrar cuál es el camino de las acciones estratégicas que debemos desarrollar, ¿no? Entonces, en la acción estratégica, ¿qué debemos hacer? Debe tener un objetivo, está en base, la acción estratégica nace del objetivo estratégico institucional, ¿no? Entonces, de ahí sacamos nuestra acción estratégica institucional cuando hemos hecho el cruce de las diferentes oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas, ¿no? Y en función a eso definimos cuál es la acción estratégica. Entonces hay que definir también indicadores. Y ese indicador tiene que partir de una línea de base igual, ¿no? Como está enmarcada en un plan estratégico, debe tener meta para el año 1, meta para el año 2, meta para el año 3, ¿no? Tipos de acciones estratégicas. Hay tipo A, son acciones estratégicas para bienes y servicios. Tipo B, para soporte. Tipo C, para proyectos de inversión público priorizadas, primero jerarquizadas, luego priorizadas, ¿no? Las acciones estratégicas institucionales tipo A, dice, reflejan los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción de la entidad y se entregan al ciudadano, al entorno o a entidades, ¿no? Los cuales la acción estratégica institucional tipo A tiene que tener estos componentes. Es dirigido a bienes, servicios y en base a nuestro beneficiario, a quién lo vamos a dedicar, ¿no? ¿Cómo se redacta una acción de tipo A? Entonces, debe ser un bien o un servicio. ¿Qué es lo que se entrega? Dice acá. Son unidades tangibles. Intangibles. Tangibles son bienes. Intangibles son los servicios, ¿no? Que se entregan directamente a los beneficiarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo dar? Mi objetivo acá es dar un buen bien o un buen servicio, ¿no? Que se entrega, ¿no? ¿Qué atributos? ¿Cómo se entrega? Se refiere a un aspecto cuantitativo o cualitativo de la manera como se debe entregar el bien o servicio a nuestros usuarios, ¿no? ¿Quién es el beneficiario? ¿A quién le voy a dar? ¿A quién está destinado ese bien? Entonces, ¿a quién se entrega? Conjunto de ciudadanos, entorno o entidades que reciben directamente los bienes o servicios. Entonces, todo esto genera una acción estratégica institucional tipo A. Entonces, para redactarlo, voy a poner el bien o el servicio que entrego, los atributos que se entrega, el beneficiario a quien se entrega, y con eso ya tengo la acción estratégica institucional tipo A. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, bien o servicio que se entrega, vacunas, ¿no? O apoyo psicológico. Vacunas es un producto, apoyo psicológico es un servicio, ¿no? Atributos, ¿cómo se entrega? Dice, completa según edad, entonces, según el calendario vacunal, ¿no? En cuanto al servicio psicológico, que sea integral, ¿no?
Beneficiario, ¿quién se entrega? Niños menores de 3 años en relación a vacunas. Entonces, ¿cómo lo redacto? Dice vacunas completas según edad para niños menores de 3 años. Bastante sencillo, ¿no? Aplicando este marco de referencia, ¿no? Familias para el apoyo psicológico. ¿Quién es el beneficiario? Familias de adolescentes vulnerables a drogas. Entonces, ¿cómo lo redacto? Apoyo psicológico integral para las familias de adolescentes vulnerables a drogas. Entonces, esto será mi acción estratégica institucional, ¿no? Entonces, indicadores para acciones tipo A, acá tenemos ejemplos, ¿no? ¿Cuántos indicadores se formulan? Dice, por cada acción estratégica institucional tipo A se sugiere formular un solo indicador igual, ¿no? Excepcionalmente se podría formular uno más, hasta dos indicadores, pero no más, ¿no? Tipos de indicadores, ¿no? Ya vimos el indicador de tipo A, cuando es producto. Hay ejemplos acá, ¿no? Indicadores tipo B, de soporte, ¿no? Son bienes y servicios requeridos por la entidad para asegurar la realización de las acciones estratégicas tipo A. O sea, van a garantizar que se logre concretar una acción estratégica tipo A. Por eso se llama de soporte, ¿no? De esa manera, asegurar el logro de los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? A eso está dirigido. Si bien la generación de bienes y servicios es el factor clave sobre el cual se debe estructurar el planeamiento estratégico operacional, es importante identificar cuáles son las acciones que aseguran dicha producción. Entonces, yo no puedo dejar de lado en mi planificación estratégica no considerar las acciones estratégicas tipo B, porque de lo contrario no se va a poder concretar, porque estas son las que van a hacer que se cumpla, o la que le va a dar el soporte, ¿no? Acá tenemos acción de apoyo, dice, son las necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos o misionales, tales como son las finanzas, tiene que haber el dinero, los recursos humanos, tiene que haber las personas en cantidad y calidad, logísticos, tiene que haber los insumos materiales, ¿no? Sistemas, tiene que ver los sistemas de información, los sistemas de adquisición, los sistemas de mantenimiento, etcétera, ¿no? Las acciones estratégicas institucionales. Entonces acá dice, son las que definen y verifican las políticas estratégicas, objetivos y metas de la entidad, así como también generan las condiciones para que las acciones estratégicas institucionales tipo A puedan desarrollarse con éxito. Entonces, gestión de relaciones internas, externas, liderazgo, comunicación, estrategia, dirección estratégica, etcétera, ¿no? Entonces, importantísimo las acciones y estrategias tipo B, ¿no? Que van a apoyar el desarrollo de las acciones estratégicas de la institución, ¿no? Hay igual una ficha técnica para definir indicadores de acciones estratégicas y esto cuando ustedes ya elaboren su plan estratégico, también les recomiendo que utilicen esta ficha técnica. Entonces ahí que se define el objetivo estratégico institucional, luego la acción estratégica institucional y luego vamos a poner ya el nombre de la acción estratégica, la definición, su tipo de indicador con el cual vamos a medirlo, el nivel de desagregación geográfica, la línea de base, valor actual, ¿no? Eh, valor referencial, ¿no? Luego las limitaciones o supuestos, forma o método para su cálculo, igualito como vimos en el otro, periodicidad, las medidas de soporte, la fuente de datos, la fuente de verificación y el órgano o entidad responsable de su cumplimiento, ¿no? El otro era la ruta estratégica, ¿no? Entonces, en la ruta estratégica, dice, es el ordenar los objetivos estratégicos institucionales y establecer una secuencia lógica de sus correspondientes acciones estratégicas institucionales, ¿no? Entonces, debe priorizar los objetivos y acciones estratégicas institucionales, definitivamente. Entonces, habrá por periodos de tiempo qué es lo que tengo que realizar, ¿no? Entonces, se debe priorizar acá, dice objetivo estratégico institucional, el número de acciones y a qué unidades orgánicas le corresponde su ejecución, ¿no? Entonces, hay una matriz, con todo esto tenemos que luego generar una matriz resumen del plan estratégico institucional, ¿no? Y esto es lo que luego se concreta en el documento de la redacción final
y va a terminar con sus marco presupuestal, ¿no? Igual, importante la complementariedad del planeamiento y el presupuesto público, o sea, que ya lo vimos, se tiene que estar reflejado ya con un presupuesto sustentado y justificado, ¿no? Siempre decíamos debe haber una cadena de valor público, o sea, debe estar orientado al logro de los objetivos de desarrollo nacional. Luego decíamos al logro de los objetivos de desarrollo multisectorial, a los planes concertados regionales o locales, y luego al desarrollo institucional, ¿no? Entonces, garantizar aquí el alineamiento de todo lo programático, ¿no? Entonces ahí vemos para la gestión pública, las políticas públicas, ¿no? Entonces, las políticas públicas lo utilizamos para alinear ahí nuestra fase estratégica de la planificación, ¿no? Eh, Luego la fase institucional tiene que evaluar la fase estratégica y la gestión pública. Entonces, del 2016 salió esta resolución, ¿no? Donde se modifica la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico a nivel nacional, ¿no? Y donde ya decíamos que le dan la potestad de desarrollar planes estratégicos simplemente a los pliegos, ¿no? Entonces el POI dice que sí puede llegar hasta la entidad correspondiente, ¿no? A la institución. Entonces tienen acá fuentes de verificación, fuentes de información que les van a servir para ampliar la charla que le hemos dado en poco tiempo. Y bueno, si quieren aprender más, acá pueden leer todos estos documentos donde van a tener ya mayor nivel de entendimiento, ¿no? Entonces hay algunas siglas que hay que utilizar, lo puse como importante porque cuando desarrollemos se manejan esas siglas, ¿no? Y bueno, agradecerles por la atención y estamos esperando las preguntas si las hubieran, ¿no? Muy bien, doctor Alviti, si hubiera alguna pregunta por los parte de los alumnos o de repente algún comentario de ustedes. Bien, esto me llamó la delegada que justamente tienen una clase. A ver, si no hay preguntas de los alumnos, entonces darías por concluido la clase. Muy bien. Bueno, les agradezco realmente por la participación y ya que no hay preguntas, damos por concluida la clase. Estoy subiendo el plan estratégico nacional para la discusión en el trabajo de grupo de la práctica. Bueno, hasta luego, doctor Guarachi. Gracias, Hasta doctora. luego. Ok. Muchas gracias, doctor.